joven cántabro de Santander, para ser más exactos, llega a Almería para ofrecer un concierto de piano esta misma tarde de la mano de la Asociación Filarmónica de Almería. Está probando sonido en el Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música. Dentro de una horita aproximadamente se sienta al piano y aprovechemos la ocasión para saludarle y darle la bienvenida a esta tierra. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, un día más organizado por la Asociación Filarmónica de Almería, 8 de la tarde, aquí en este espacio en el que nos encontramos en este maravilloso salón de la Escuela Municipal de Música de Almería. Recital hoy a cargo de este hombre, al que vamos a saludar, de nombre Jorge, de apellido Nava. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, santanderino, ¿no? Sí, pero bueno, ahora resido en Barcelona. Me comentaba hace unos segundillos, a la espera de que nos diesen paso los compañeros, que ya desde los 4 años empiezas a sentir tus primeras inquietudes por el tema, por el mundo del piano. Sí, empiezo a hacer clases con 4 años. Qué barbaridad. ¿Tenía hasta hoy en día. ¿Tenía algún antecedente familiar o algo? No, hasta donde tenemos conocimiento ninguno. ¿Qué pasa? Que tus padres dijeron, vamos a meterlo Venga, en piano. Con curiosidad sí, curiosidad y al final salió bien. Bueno, dice la crítica especializada y dice el público que eres en este caso la gran promesa pianística de española. Bueno, no sé si tanto, pero siempre se agradece, ¿no? Que la gente, y en especial la gente que se dedica a hacer las críticas o los rankings, digamos, del mundo, me tengan con buena valoración. Cuando esta mañana tenía conocimiento de que iba a hablar contigo, leía un poquito tu biografía y es espectacular, para la juventud que tienes, la de los países que has visitado, la de premios que has recibido, va a toda prisa, ¿no? A Sí, toda vela, como diría aquel. Sí, la verdad es que, bueno, como se decía mucho en mi casa, el que come lento termina sin comer, ¿no? Entonces hay que ir intentando hacer todo lo que se pueda para poder establecer una carrera. ¿La primera vez que viene a Almería? Sí, es la primera vez. Como la mayoría de los recitales que se celebran en este espacio, 2 partes, ¿no? Primera y segunda parte. Sí, en 2 partes con un pequeño descanso en el medio y ya está. ¿Qué vamos a poder escuchar o qué van a poder escuchar los asistentes en esa primera parte? Pues en la primera parte una obra muy corta de Bach, un preludio y fuga, después una obra un poco más larga de Rachmaninoff, las variaciones sobre un tema de Corelli, y para finalizar la primera parte una pequeña obra también de un compositor catalán actual, de música contemporánea, que son 3 haikus de Benet Casablancas. Dicho de otra forma, suena muy bien esto de la primera parte, ¿eh? Sí, la verdad que creo que bueno, es un programa un poco variado y espero que a la gente le guste. Luego en el aspecto futbolístico, para el segundo tiempo, que nos tienes preparado. Pues para la segunda parte, casi digo segundo tiempo, empiezo con una obra de Granados, de la suite de Goyescas, solo una de las quejas y la magia y el ruiseñor, y acabo con la sexta sonata de Prokofiev. ¿Te dedicas única y exclusivamente ya de forma profesional lo que es el mundo del piano? Sí, y la verdad me faltan horas en el día. ¿Más en España o fuera de España? O... Bueno, y estuve viviendo 4 años en Londres, estudiando y... Me refiero a los recitales. Sí, ¿Tocas más fuera de España o en aquí? general más en España, pero también voy mucho por Europa. Y te habrás recorrido prácticamente ya toda la geografía española, ¿no? Sí, de España prácticamente creo que he tocado en todas las comunidades autónomas ya. Jorge, te voy a pedir un pequeño favor. Espero que no me digas que no, porque si no me dejaría fatal. Todas las entrevistas que llevan un marcado carácter musical, le pedimos que al final nos puedan ofrecer unos fragmentos. Sí, claro. Entonces, si eres tan amable, ve sentándote. Que vaya bien y mucha suerte, Jorge. Joaquín, como decía, organizado por la Asociación de Filarmónica de Almería, 8 de la tarde, el ESMA, el espacio en el que nos encontramos en este momento. Hoy este recital a cargo de Jorge Nava, pianista. Si te parece bien, pasamos ya a escucharle.
¿Qué les parece cómo toca este joven pianista? ¡Qué maravilla! Vaya regalito musical que nos has hecho esta tarde. Amigo Jorge, a las 8 en directo por si quieren acudir al Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música y Artes. La programación la contaba Bach, Rachmaninoff, Benet Casablancas, Granados y Prokofiev, de la mano de la Asociación Filarmónica de Almería. Bueno, les he hablado de un libro, he aquí, todo un tocho. Hay 5 años de trabajo, me dice el autor, con muchas horas todos los días dedicadas a la investigación para hacer posible que esto, bueno, hoy en día lo tengamos en las manos. Mañana se presenta a las 7 de la tarde en la Biblioteca Villa Espesa, en la calle Reyes Católicos, en la capital almeriense. Federico y su tiempo, entre todos lo mataron y él solo se murió. Rafael Santiago de la Torre, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo que esté aquí sentado porque su presencia en Almería estaba dispuesta para mañana, un ratito antes de la presentación. Y me ha hecho un gran favor por venir esta tarde, un rato antes, por estar en Almería y poder concedernos esta entrevista, ¿no? Porque así eran sus planes eso, venir mañana, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Me estaba comentando mientras que escuchábamos a este joven pianista, en fin, que Federico García Lorca también fue un gran pianista. Sí, ¿no? Sí. Y su tío Luis también. Su tío Luis, de hecho, está enterrado en París, fue un grandísimo pianista a nivel internacional. Federico, de hecho, conoció aquí el piano de la mano de su maestro, tutor y casi pariente, como ellos le llamaban, Antonio Rodríguez Espinosa, que viene aquí a estudiar el examen de grado, de pasar para el Instituto General y Técnico, que se llamaba entonces, y prepara aquí con él, porque sus padres confiaban muchísimo en él. En el traslado de Asquerosa, entonces, Valderrubio, de sus padres a Granada, porque ellos saben que ninguno de sus hijos va a dedicarse al campo como era el padre, pues deciden que sus hijos van a estudiar todos y van a estudiar cada uno lo que quiera estudiar. Federico quería estudiar músico, quería ser pianista, y de hecho tenía unas grandísimas habilidades de pianista, y le buscaron allí un maestro que había sido alumno de Verdi, autor de varias óperas, era también el organista de la catedral, en fin, un tío con mucho prestigio dentro de la música, y descubrió el diamante que era Federico al piano. De hecho, todo el mundo lo conocía como el músico y todo el mundo creía que iba a ser músico. ¿Y cuál es su sorpresa? Que de buena primera, por estas cuestiones que tiene la vida, como decía Pío Baroja, no hay una casualidad, hay muchas casualidades. Sí. Pues ese conjunto de casualidades hace que su padre le diga que no quiere que sea músico, que no quiere que sea artista, y él tiene que estudiar una carrera. Y le hace, digamos, chantaje. Si tú quieres seguir tocando piano, si tú quieres escribir, si tú quieres lo que quieras, tienes que hacer una carrera. Una carrera, bueno. Déjeme que le cuente algunas cositas de este señor. Rafael Santiago, su nombre, es granadino de nacimiento, tiene una amplia formación en criminología y psicopatología forense, doctorado y con varios máster en la materia. Desde su juventud se sintió fascinado por la figura del poeta andaluz, por la figura de Federico, por su vida y su cruel asesinato, y a raíz de ello comenzó una ardua investigación que ha durado años y cuyo fruto ha sido este libro que mañana se presenta en Almería, cuidadosamente documentado y lleno de testimonios que arrojan algo más de luz a los tiempos de Federico, por cierto, que se estaba conmemorando durante este año el 120 aniversario del nacimiento, ¿no? Así es. Me contaba una cosita hace un momento, Rafael, que siendo niño, en aquellos libros que uno tenía en el colegio, le llamaba mucho la atención que cuando se hablaba de Federico no aparecía el rostro, no aparecía la fotografía, no se le veía la cara al Así poeta. fue, eso es lo que más me llamó a mí la atención. Cuando cayó en mis manos el libro, que me acuerdo todavía del título, se llama 100 figuras de la literatura española. Entonces pasaba la hoja y encabezando la biografía de cada uno de ellos había o una fotografía o un cuadro, y en todos menos en dos. Miguel Hernández, y curiosamente muy jóvenes, que en esos años todavía deberían de estar hasta vivos. Sí. Miguel Hernández y Federico. Yo he estudiado también sobre Miguel Hernández, pero sinceramente a mí quien me fascinó desde el principio fue Federico, por lo que le comentaba antes, es que mi abuelo mismo había conocido a su familia y vivía muy cerca de la casa en la que yo me crié, y aquello pues y cuando pregunté además, que fue lo que a mí me dio el aldabonazo definitivo para decir yo quiero saber más de este personaje,
fue cuando pregunté por qué este señor no tenía ni foto ni detalles sobre su muerte. Y la única respuesta que conseguí fue un pescozón. Así, Sí. pues yo voy a seguir. A callar. Bueno, pues aquí está el libro. 5 años de trabajo, de investigación, muchas horas dedicadas de su vida a conocer la vida de Federico, ¿no? Sí. Una pequeña sinopsis, una pequeña descripción dice así: España llevaba ya demasiado tiempo en la cuerda floja, con dos bandos enfrentados extremando sus acciones y utilizando el asesinato como arma política. Federico pensó, en medio de esa terrible situación, que si se iba a Granada estaría mejor. Necesitaba creer que allí, tanto él como su familia, estarían protegidos. Al fin y al cabo, había mucha gente que los querían y los podrían ayudar llegada la ocasión. Sin embargo, nunca pensó ni él ni nadie que esos bandos estaban formados por personas que llevaban tiempo acumulando odios y envidias. Ya tenían el motivo, ahora solo necesitaban la ocasión. Y esta, por desgracia, pues llegó, ¿no? Evidentemente. Y se llevó por delante a mucha gente. Por supuesto. No solamente a Federico, que No, quizás sea muchísimo. Por sea ejemplo, referente hay de la uno poesía. que a mí me... Bueno, son todos somos víctimas, más o menos. Sin embargo, las víctimas reales son los muertos. Claro. Un íntimo amigo de Federico que se llamaba Joaquín Amigo, que era, según Miguel de Unamuno y Ortega, el mejor filósofo joven que había en España en esos momentos. Estudió con ellos, era catedrático con 22 años, o sea, una cosa prodigiosa, y fue asesinado tirándolo por el Tajo de Ronda por el mero hecho de ser católico. O sea, que buscamos Sí. muchas veces justificar por cuestiones políticas o por cuestiones... No, es por salir de misa. Tu opinión, Rafael, nos tuteamos. Bueno, lo Sí. llevamos haciendo un rato y desde esta mañana por teléfono. El motivo por el cual se quitan de en medio a Federico García Lorca. Pues mira, por eso se llama Entre todos lo mataron y él solo se murió. Resulta que él y su familia eran colonos de 2 generaciones o 3 arriba de Federico. Su padre, que era un monstruo de los negocios, hizo una inmensa fortuna, pero a cambio de ganarse la enemistad de muchos, incluso parientes, Sí. porque el Soto de Roma, como eran colonos, ellos tenían que pagar la diezma al duque de Wellington, que era el propietario, que la diezma es la 10ª parte del terreno, con lo cual nunca eran propietarios, pero podían amasar grandes fortunas. Es ahí que en ese momento ocurre una desgracia, y esa desgracia trae consigo la suerte para muchas familias, que fue la pérdida del Imperio Español con Cuba y, por supuesto, la pérdida también del que se llamaba entonces el oro blanco. ¿Qué ocurrió? Que las tierras del Soto de Roma, que eran fértiles, riquísimas, porque por allí pasan 3 ríos, el Velilla, el Cubilla y el Genil. Todos los inviernos anegaba esas tierras y allí pues hay limo desde cientos de miles de años y allí crecen hasta las piedras. Entonces era un terreno buenísimo para plantar remolacha. La remolacha en esos momentos hizo inmensamente rica a esas familias que compartían la propiedad de terrenos pro indivisas, porque se habían juntado y se habían casado entre familias para poder comprarle esos terrenos que ellos mismos alquilaban al duque de Wellington. Por eso el padre de Federico se casa con Amelia Palacios, que era otra de las familias. Están Palacios, Delgado, Mazueco, García Rodríguez, y entonces se iban casando entre ellos. Toda familia burguesas, adineradas, Entonces acomodadas. llega un momento en que, cuando estalla la situación, un primo hermano de Federico, que se llamaba Horacio Roldán Quesada, era director jefe de Acción Popular, que estaba englobado en la CEDA. Y a la vez el padre de él, Alejandro, le debía mucha trampa, entre comillas, que le había hecho el padre de Federico. Por ejemplo, la más sonada es que el padre de Federico se entera por unos amigos suyos, que se llamaban los hermanos López Sáez, que van a hacer en unos terrenos que eran lindando a la propiedad de la familia García Rodríguez. Dice, aquí van a hacer la
la azucarera, entonces se llamaba el ingenio azucarero Sí. de Santa Juliana. Dice, compra esos terrenos porque esos terrenos van a costar mucho dinero. En ese mismo momento, su primo, que estaba luchando con él también por la hegemonía económica en la zona, compra otros terrenos para hacer otro ingenio. Pero él ya había comprado previamente el terreno por donde tenía que desaguar la fábrica del primo, con lo cual le pone una denuncia, mientras paralizan el juzgado y dirimen cómo tienen que ir porque él decía que iban a sus tierras y que le echaba a perder la producción. El otro, que había comprado un montón de remolacha, se ve en la tesitura de tenerla que vender al precio, y se la tiene que vender ¿a quién? A su padre. O sea que aquí estamos hablando dinero. de rencillas familiares, de dinero, de venganza. Ese es un factor. Definitivo. Entonces, el día que Federico decide ir a la casa de los Rosales, que la familia de Luis Rosales eran pues prácticamente los jefes de Falange en Granada. La casa, entonces no había cuartel de Falange porque estaba prácticamente prohibida, era la casa de Luis Rosales. Entonces deciden llevarlo allí porque en ese momento Federico, con su mente, digamos, infantil, por una cosa que le había sucedido con Manuel de Falla, que quizá habría sido la mejor opción para irse, para esconderse, deciden que no, que se va a casa de los Rosales, que al fin y al cabo son falangistas. Entonces, en ese momento, Falange está, digamos, subiendo como la espuma cuando había sido un partido minoritario. La CEDA empieza a perder poder. La CEDA, con Ramón Ruiz Alonso, que es el que lo denuncia, que había sido diputado de la CEDA en las elecciones de 1933, que pasa de linotipista del periódico Ideal. Había 5 linotipistas, estaba muy bien pagado, sí, porque él cobraba 42 pesetas a la semana, mientras que los otros 4 cobraban 22, que también era un buen sueldo. Pero claro, cuando él llega a diputado, empieza a cobrar 1.000 pesetas más las dietas de viaje, con lo cual él ya no está dispuesto a irse hacia atrás y volver a su sueldo de 42 pesetas. ¿Qué pasa? Que la CEDA había perdido hegemonía. ¿Y contra quién tenían que luchar? Contra la Falange. ¿Y quién es el jefe de Ramón Ruiz Alonso en la CEDA? Horacio Roldán Quesada. ¿Quién es el que le podía dar esas 1.000 pesetas que había dejado de ganar? Horacio Roldán Quesada. En fin, por cierto, ¿esa casa de los Rosales es donde está actualmente el Hotel Victoria en Granada? No. Ahí es donde detuvieron a... En la casa donde lo detuvieron, de Rosales, hay ahora mismo un hotel que sí, que está en la calle Tabla. Es un hotel, que no he dicho el nombre Victoria porque es el primero que creo que se llama así, pero es ahí donde detuvieron a Federico. Y de hecho ha cambiado muy poco. Han cambiado, ahora la entrada está por la calle Tabla y antiguamente estaba por la calle Angulo. Cuéntame, Rafael, que me interesa esto mucho, el trabajo de campo, de investigación. 5 años son muchos años, muchas horas dedicado. En fin, no sé si esta formación en criminología y psicopatología forense te ha ayudado un poco a sacar algo a la luz y descubrir alguna que otra cosita. Sí, me ha dado la posibilidad de, por primera vez en un libro de esta clase, que en principio era sobre la biografía de Federico, lo que pasa es que cuando yo termino por primera vez el libro y se lo doy a leer a un sobrino mío que tiene 30 años, con una formación increíble, pero con esos 30 años no tiene ninguna ideología política, no está maleado, no es un tío, digamos, neutro, liberal, por decirlo de alguna manera. Él cree en la libertad y en la justicia, que desde mi punto de vista así va bien. Entonces se lo doy a leer y me dice mi sobrino, dice, Tito, está bien, cuentas cosas que hasta ahora no habían salido, da datos nuevos, que hay bastantes datos nuevos. Por ejemplo, dime alguna cosita que leer. Por ejemplo, Dioscoro Galindo, hasta la publicación de mi libro, Dioscoro Galindo, que era un maestro del pueblo de Puliana, era cojo, por cierto. Todo el mundo, sí, cojo, le habían cortado una pierna por encima de la rodilla, el tranvía. Sí. Entonces le faltaba una pierna. Sí. Él iba con una muleta, además era diabético, andaba con mucha dificultad.
Todos, según los primeros y grandes investigadores, para mí Agustín Penón, de hecho mi libro en el prólogo, que lo hice yo, bueno, el libro es que al final lo he hecho yo entero, el prólogo y el epílogo lo he hecho yo todo, pues me gusta hacer un homenaje a mi abuelo, que fue otro represaliado del franquismo, más que del franquismo, de la situación. Y por supuesto de todos, yo intento darle las gracias a todos los autores que ha habido antes que yo, pero por encima de todo a Agustín Penón. Agustín Penón fue un exiliado catalán en Estados Unidos que viene con muchísimo dinero y es el primero después de Gerald Brennan, pero Gerald Brennan ya estaba aquí viviendo y se refiere a Federico de Pasada. El primero que investiga sobre jugándose la vida y muchísimo dinero, porque aquí viene en plan Mr. Marshall a Granada, es Agustín Penón. De hecho hay un grandísimo documental en televisión española que se puede ver en esto de televisión a la carta que se llama La maleta de Penón, que porque después de 2 años y medio ya iban a por él creyendo que era un espía y tiene que coger la maleta llena de documentos y coger el barco para Estados Unidos. Y largarse, claro. Bueno, ¿has tenido problemas durante estos años? Pues sí, me han dejado de hablar dos personas, que es una pena, porque ellos no sabían que abuelos suyos eran de la Escuadra Negra, de una de las escuadras negras, porque hablamos de escuadra negra como si hubiera una y no, y hay muchas. ¿Qué era la Escuadra Negra? La Escuadra Negra eran, digamos, personas sin escrúpulos que por dinero daban el paseo a las personas. Vale. Bien por dinero que le daba alguien, en ese momento el gobernador civil de Granada, autoerigido es como gobernador civil, el comandante de infantería José Valdés Guzmán, o bien porque sabían que ese que vive ahí tiene dinero escondido y tiene joyas y le vamos a dar boleto, como ellos decían, y se lo quedaban. Entonces eran, pues eso, había gente de toda clase y condición, porque hay el panaderillo, el chato del nariz en pring, no sé, pero también hay gente con dinero y gente con estudios. Mercenarios, matones Sí, a sueldo. Exactamente. Se puede decir, y, ¿no? Y sin ningún escrúpulo. Lo mismo mata a su padre que a su tía. Dime una cosa, Rafael, ¿por qué no se han encontrado, o por lo menos eso es lo que nos cuenta, los restos de Federico García Lorca todavía a fecha de hoy? Bueno, pues esa respuesta voy a enlazarla con una pregunta que me hiciste antes. Venga. Que si mi experiencia como criminólogo y forense me ha servido. Pues sí, me ha servido primero porque aparte de meter la vida de Federico y no exclusivamente hablar de él, sino meterla dentro del siglo XX, con lo que eso supone, porque en el siglo XX, para el que no lo sepa, ha conformado desde mi punto de vista una personalidad colectiva de los españoles, que no sabemos manejar las situaciones, digamos, conflictivas y sobre todo si son políticas, que nosotros lo llevamos como doctrina. Entonces nosotros lo arreglamos todo a tiros. En el siglo XX hubo 157 golpes de Estado, el asesinato de 5 presidentes del gobierno, el intento de asesinato del jefe del Estado, Alfonso XIII. O sea, y la gente moría en las calles por intentar vender o el socialista o el patria. Quiero decir que estamos acostumbrados a que la vida en esos momentos no valía 4 gordas. Entonces yo cojo y con mi experiencia hago un perfil criminal de cada uno de ellos y además analizo todas y cada una de sus declaraciones de cara a lo que en criminología, sobre todo en medicina legal, se llama credibilidad del testimonio. Y entonces doy con la tecla, desde mi punto de vista, o una de las teclas, digamos, en la que sin ninguna duda, de forma indubitada, como se dice en el argot jurídico, pongo, y es la primera vez que esto ocurre, a Juan Luis Tres Castro y a Ramón Ruiz Alonso en Biznar en ese momento. Yo creo que ellos mismos participaron, como ellos luego se encargaron de presumir, hasta que cayeron en desgracia. Porque Juan Luis Tres Castro, digamos que cae en desgracia él solo, pero era rico, era terrateniente, y en Granada, pues como era un borrachín, no le hacían caso y encima conviaba copas, no hay ningún problema con él. El problema venía con Ramón Ruiz Alonso. Como todo el mundo iba por él y lo conocía,
la gente, porque no hay que olvidar que los dos primeros gobiernos que reconocen a Franco y a su movimiento en ese momento a nivel internacional como gobierno de España son Francia e Inglaterra y luego Estados Unidos. Y una de las, digamos, exigencias que se le ponen es que dé respuesta sobre la muerte del poeta, que no puede haber un gobierno en un país supuestamente democrático Sí. que asesine poetas. Y entonces ese es el problema que se llama Ramón Ruiz Alonso. Se lo llevan de Granada y lo llevan a Madrid. Lo meten en la Dirección General de Información y Propaganda y en ese momento el poeta Dionisio Ridruejo era el director. Se entera quién es, lo llama y llama también a Luis Rosales. Y dice, tú eres el asesino de Federico García Lorca y yo no quiero asesinos. Y entonces él dice, porque era muy echado para adelante, muy chulo, era muy grande, le dice, yo no he matado a nadie, yo solo cumplía órdenes. Y en ese momento entra Luis Rosales, esto lo cuenta él muchas veces, pero sobre todo en sus memorias, y le dice por 3 veces, tú me dijiste a mí que eras el único responsable de la detención de Federico y a mí no me puedes mentir porque me lo dijiste a mí. Y me lo dijiste delante de testigos. Y entonces lo echan de allí, pero le ponen una imprenta en un barrio así del extrarradio, entonces de Madrid, para que se gane la vida, pero sobre todo para quitarle de en medio. Durante todo el franquismo, él no tiene ningún problema, ninguno. Los primeros el único que fue a hablar con él fue Agustín Penón, lo despachó, pero bueno, lo recibió. Luego no recibió a ningún otro más, no tuvo nunca problemas. Sin embargo, curiosamente, muy poco antes de morir Franco, él ya muestra gran nerviosismo porque ya lo habían vuelto a detectar. Y claro, decide irse a Estados Unidos porque sabía que iban a ir a por él. Pero esos restos por los que yo te preguntaba... Y esos restos, desde mi punto de Rafael. vista, por ese estudio tan exhaustivo que yo he hecho de sus cartas, como te decía, personales, de sus amantes, de sus novios, de sus amigos, de sus padres, conociéndolo como yo conozco a él, porque yo he hablado con Federico, aunque nunca me ha respondido, sinceramente, Sí. pero yo he hablado con él, yo sé, y me jugaría mi mano izquierda, la derecha no porque es con la que escribo, que está en el cementerio de San Justo de Madrid, en la tumba de su madre. No me cabe ninguna duda. Además, curiosamente están allí todos, exceptuando el padre, que cuando se van al exilio, escupe antes de montarse en el barco sobre tierra española y dice, juro no volver a este asqueroso país mientras viva. Y lo cumplió. Está enterrado en el cementerio de Kensico, en Nueva York. Bueno, y todo esto resumidamente, no ha contado unas cuantas cosas. 5 años de trabajo dan para mucho, Sí, evidentemente. sí. Una cosita muy breve, ¿te acercas a la obra del poeta o solamente Sí, a, por a supuesto. su vida? Es que es lo que yo te decía antes, el cambio de la perspectiva de, primero, terminar un libro que es exclusivamente biografía, tocando su ingenio poético, su ingenio musical, su ingenio, era increíble. Pero sin embargo le faltaba, como decía mi sobrino, le faltaba algo, que la gente pudiera pensar y justificar nunca, pero encontrar explicaciones o posibles explicaciones a cómo es posible que eso llegue a suceder. Y esa explicación es, como te decía antes, poniéndolo en el siglo XX. Entonces cuento las revueltas en las que él se ve, en las revueltas estudiantiles de 1919, la Semana Trágica de Barcelona de 1909, 1917, bueno, y acabamos siempre a tiros. Claro. Mañana a las 7 de la tarde, bueno, está aquí ya en Almería, evidentemente, lo están viendo, pero a las 7 de la tarde es cuando presenta este libro en la librería Picasso. Federico y su tiempo, entre todos lo mataron y él solo se murió. Gracias por la visita, Rafael. Y enhorabuena por el trabajo, porque Bueno, la verdad ha sido muy trabajado, también muy celebrado. y satisfactorio, ¿no? Mucho. Te sientes satisfecho por el Tanto resultado. que cuando yo terminé el libro, sinceramente, después de haber dedicado tanto tiempo y de forma tan intensa, estuve vacío. O sea, me acerqué, no digo lo mismo, pero seguramente algo parecido a la depresión postparto, porque me quedé hecho polvo. Claro.
Bueno, sí, te voy a recomendar un sitio para que esta noche te tomes una cañita, ya que estás en Almería. Estamos celebrando no solamente la capitalidad gastronómica, como bien sabes, si no te lo cuento yo, sino que ayer se inauguraba la 12ª ruta de tapas por Almería. Hay 61 establecimientos repartidos por toda la capital almeriense. Bueno, por elegir uno, el cual visitamos muy de vez en cuando, Juan Domínguez, Entre Finos, este restaurante taberna que ha preparado, bueno, no sabemos qué tapa, que es lo que queremos mostrarles. Rafael, gracias, buena estancia en Almería. Buen rugby, te haré caso, iré a por las tapas y a por la cerveza. Gracias. Juan Domínguez, cuéntanos, adelante. Sí, así es, Joaquín, efectivamente. Ayer asistíamos al brindis inaugural de la 12ª ruta de tapas por Almería. Anoche, sobre las 11 de la noche, entraba oficialmente la primavera y queremos abrir la primavera hablando de la tapa, en este caso de uno de los establecimientos más importantes de la capital almeriense. Nos hemos venido a Entre Finos y vamos a hablar con el amigo Paco Morales. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuando veo el número 12 digo, ¡ay, madre mía, cómo pasa esto! Pues efectivamente, parece que fue antes de ayer la primera edición y ya han pasado ya 12 ediciones. Y la verdad es que ya ha comenzado y nosotros con muchísima ilusión, como no puede ser de otra manera, y aquí estamos presentando nuestra etapa. Para ti de grato recuerdo porque has participado, no sé si en todas o casi todas, y luego, aparte de ello, lo has mostrado algunas veces que hemos venido a hacer otros reportajes con las placas, los premios que has conseguido ya en ediciones anteriores. La verdad que sí, hemos tenido suerte porque hemos conseguido varios premios, tanto al servicio como el primer premio, segundo premio, tercer premio, premio a mejor cocinero en 2 ocasiones, al servicio en 3 también. Y bueno, la verdad que nosotros lo damos todo por esta ruta porque le ponemos mucho empeño y mucha ilusión. Y esta que comienza hoy, efectivamente, pues igualmente, no puede ser de otra manera. Paco, entiendo que personas que nos estén viendo en este momento de edad avanzada se van a emocionar por la historia que nos va a contar ahora, no los chicos jóvenes, porque ellos no han tenido posibilidad de conocer ese establecimiento, pero sí aquellos que frecuentábamos precisamente aquel lugar allí al salir de la Cañada. ¿Era la Cañada o los molinos ya? Sí, antes de entrar a la Cañada, a salida de los molinos y entrada a la Cañada. Bueno, lo digo esto, Joaquín, porque la tapa con la que concursa este año el amigo Paco Morales se llama Cayetano, sin premio. Efectivamente, nosotros le hemos puesto Cayetano en honor a Cayetano López de la venta del bacalao de los partidores, porque nuestra tapa que estamos presentando aquí ahora lleva una base de tierra de aceituna y anchoa, y luego lleva un bacalao de Envigado con una muselina de pera. Y nosotros la hemos denominado Cayetano en su honor porque hace ahora 5 años que nos dejó y él la verdad que tocó el bacalao como nadie y como este año somos la capital gastronómica, yo quería darle un homenaje al servicio porque el servicio parece que está como un poco abandonado y lógicamente este hombre que dejó su vida por su negocio, pues yo he querido darle su homenaje al amigo Cayetano López. Y bueno, nosotros estamos presentando una tapa, no es lo que él hacía ni mucho menos, porque es otra cosa diferente. Él era bacalao frito. Efectivamente, su fuerte era el bacalao frito con haba y la patata que estamos presentando aquí ahora, esa patata va haciéndole una alusión a la haba que acompañaba Cayetano con el bacalao. Bueno, es una tapa totalmente diferente, pero yo quiero darle mi pequeño homenaje desde aquí, porque entiendo que el servicio también es muy importante. Pequeño o gran homenaje, cada uno ya lo puede interpretar como quiera, yo lo puedo definir como gran homenaje. Estamos viendo ahora muy de cerquita la tapa, vamos a empezar por lo que es la base, Paco. Sí, es como si fuese una pequeña magdalena, lleva una base de tierra con anchoa, que está muy suave, una textura increíble, y luego encima va el bacalao de Envigado con una muselina de pera, va gratinado al horno a 200 grados, y luego lleva presentado una peneta de patata cheese, que va aderezada con el tono verde en alusión a la haba, y bueno, una tapa original, graciosa, que va con su bebida sin ningún tipo de incremento, como nosotros participamos todo el año. La hemos hecho con muchísima ilusión, y bueno, la verdad es que estamos deseosos de que comience para que la gente venga a degustarla y a probarla. No sé si por el formato y por los ingredientes va catalogada como gourmet o tradicional. Me estoy decantando casi más. No, nosotros siempre hemos apostado por la tapa tradicional, porque entendemos que en Almería la tapa es así, y yo entiendo que tiene que ser tapa tradicional. Paco, de los años anteriores, ¿cuántas mantiene? Pues casi todas, porque la verdad es que hemos tenido bastantes premios, hemos tenido suerte en el sentido de que nos han dado bastantes premios, tantos primeros como segundos, premio a mejor servicio, premio a mejor cocinero, y la verdad que nosotros cuando comienza la ruta lo damos todo para que intentar llevarnos algún premio. Para terminar, ¿desde cuándo estáis trabajando en ella? Desde que terminó la ruta del año pasado, prácticamente al día siguiente, sí.
prácticamente al Por día un año siguiente. por ahí ya Sí. Y nos peleamos y discutimos porque opinamos de manera diferente y al final sale lo que sale. Y bueno, este año ha salido esta etapa y espero y deseo que a la gente le encante. Primero decidí el producto y a Sí, partir de ahí efectivamente, la elaboración, y me imagino la de veces que lo iréis probando hasta que dé La con la... cuestión es el formato, la forma, la forma en la que se presenta al cliente, en esa en donde discutimos porque intentamos siempre hacerlo mejor. Bueno, pues ya desde hoy, que es el primer día de esta decimosegunda ruta de las tapas por Almería, ya pueden pedirle aquí. ¿Con qué va mejor, Paco? Ya tú me lo cuentas a mí como secreto. Mira, con una copica de vino blanco va genial. Sí, Sí, señor. Y si es de Almería, también mejor. pero también adaptable a una cerveza perfectamente. Por supuesto. Y a un vino, pero También. para ti el maridaje perfecto podía ser Una con un copica de vino. vino blanco fresquito, ideal. Paco, pues ya vendremos por aquí a dar una vuelta. Cuando vosotros Con queráis. un par de tapas de estas se bueno comido, ¿eh? Pues la verdad que sí, porque es bastante contundente. Un abrazo, amigo, y muchas gracias. Joaquín, pues el primero de los recorridos que haremos hasta el día 7 de abril para ir conociendo las distintas tapas de los distintos establecimientos de Almería. Cada cosa tiene su historia, qué bonita historia. Homenaje a Cayetano, el hombre que mejor hacía el bacalao frito en Almería. Y aquí, pues ese homenaje, Cayetano en la tapa, que podrán degustar los almerienses y aquellos que nos visiten durante este periodo de la decimosegunda ruta de las tapas por Almería. Aquí el famoso bar de los partidores, que hacía un bacalao realmente espectacular. Gracias, Paco, como siempre. Un abrazo y enhorabuena por el trabajo que lleváis a cabo. Última pausa, recta final. Enseguida de vuelta. Hasta ahora.